9 de la mañana con 40 minutos, 9 con 40. Muchas gracias a nuestros gentiles, amables e inteligentes auspiciadores a esta hora de la mañana que nos acompañan como todos los días. Les cuento rápidamente, muchas gracias, don Pirulo, ahí informándonos de que la ruta a Punta Arenas Natales, bien, todo bien. Ojalá vaya con, si tiene que viajar de Natales a Punta Arenas o ir de Punta Arenas a Natales, ojalá con clavos, ¿ya? Ojalá con clavos. Pero en general la ruta en buenas condiciones, con frío obviamente, en algunas partes alguna escarchilla, manejar con precaución, pero no está complicado para nada, por lo que nos dice nuestro compañero ahí a través de redes sociales y en forma interna. Está en línea y le agradezco el tiempito que nos da. Yo sé que está con mucha pega siempre. Ramón Lobos, consejero regional, expresidente del CORE, ex candidato a alcalde, y ex director también del ELIAMPO. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido. Muchas gracias por responder nuestra llamada. Gracias a ti por preocuparte. Quiero partir con una duda personal que tengo yo, porque en los medios han salido de forma distinta. ¿Tú renunciaste, te pidieron que renuncies o te sacaron, te despidieron como director del ELIAM, Ramón? Sería muy bueno porque hay un medio que dice que tú renunciaste, renunció el único geriatra del ELIAM, y hay otros medios que dicen, y como nosotros, que te pidieron la renuncia del ELIAM. Me gustaría partir esta conversación aclarando ese punto, Ramón. Yo lo dije claro en mi perfil de Facebook, que fue la forma de hacerlo, que ante el intendente, sí, mi salida del ELIAM como director, como médico tratante, servía para que el servicio de salud siguiera como operador. Yo daba un paso al costado. Ya, pero finalmente hay un proceso administrativo. ¿Te piden la renuncia finalmente o tú das el paso al costado voluntariamente? Yo voluntariamente lo di porque entendía que el servicio de salud iba a seguir operando. Ahora esta operación siguió por 4 meses nomás. Ya, sí. ¿Qué te parece lo que ha sucedido con el ELIAM en estas últimas semanas? Yo he escuchado algunas opiniones tuyas. Yo creo que hay mucha preocupación por parte de los funcionarios, de los familiares de las personas que están en el ELIAM. ¿Cuál es tu análisis a esta altura de todo este proceso? A ver, cualquier procedimiento, acción que uno vaya a realizar con los adultos mayores tiene que tener algo que se llama acompañamiento y una transición, ¿ya? Informar, hacer, aún los pacientes o las personas que están con demencia, con deterioro, también resienten los cambios, ¿ya? Cuando en el año 2011 nosotros nos vinimos con 35 de los pacientes que teníamos en Miraflores y los trajimos al ELIAM para partir, todos ellos tuvieron cambios, ¿ya? Nosotros siempre veíamos cuando cuando ingresaba al centro que teníamos en Miraflores en ese tiempo, se producía un desajuste, un periodo de adaptación, ¿ya? Ese periodo del año 2011 lo vivimos con todas las personas que ingresaron, todas, las 65 que llegaron en esa oportunidad, en mayor o menor grado, incluso personas que tenían condiciones bastante cercanas a lo normal, ¿cierto? Solo tenían deterioro físico, también sufrieron los cambios que significaba estar en otro recinto, en otra perspectiva, en otra dinámica, ¿ya? Porque cambió el personal, cambió el lugar donde estaban, cambiaron las rutinas, ¿ya? Entonces, esos periodos de cambios tienen que ser los más acompañados, ¿cierto? En algún momento yo hice un informe para Senama, que esos periodos de cuando se abriera un ELEAM o hubiera cambio, la necesidad de que el médico estuviera presente en el recinto era de 44 horas a la semana, o sea, toda una jornada completa, porque son muchos los problemas que se van presentando, ¿ya? Y eso es un análisis de las causas de las causas que van sucediendo en esto. Por lo tanto, este proceso debió, a mi parecer, tener varios conceptos importantes. Uno, claridad, las reglas del juego claras, ¿cierto? Segundo, y mucha información. Y tercero, un mucho acompañamiento, especialmente para los adultos mayores y sus familias. En segundo lugar, para el personal, ¿ya? Entonces, todos esos factores fallaron. Todos esos factores no se tuvieron en cuenta. Aquí ha habido una multiplicidad de información. Hay reuniones donde van un grupo de personas, hay otras reuniones donde van otras personas, y hay una tercera reunión donde se reúnen con la familia, una cuarta donde se reúnen con el personal. Entonces, yo soy de líneas claras. O sea, si hay que decir algo, juntemos a todos y le decimos a todos qué es lo que está pasando y qué es lo que viene, cuáles son los escenarios, ¿ya? Y creo que aquí la institucionalidad
y eso es Senama, ha jugado un rol que ha sido de espectador. Ayer dijo que a esta altura de la operación del establecimiento no tenía claro qué tipo de pacientes o personas estaban en el establecimiento, cuando justamente el proceso de selección lo hacen ellos. Ellos seleccionan quién ingresa, por lo tanto decir que no saben quién hay adentro, no sé. Pero eso es muy raro, es grave y es raro. Es claro. Aparte que nosotros normalmente cuando ingresa alguien hacemos un plan de intervención que es comunicado al Senama, ya donde están todas las evaluaciones de funcionalidad, de deterioro cognitivo, de una serie de parámetros, ¿cierto? Y estos son actualizados cada 6 meses. Entonces, que alguien diga que no sabe lo que está pasando, probablemente al día de hoy no debe estar actualizado, pero el último cumplimiento que tenemos que hacer de actualización es justamente ahora el 31 de julio. Entonces, puede que esté al 31 de diciembre, pero no esté el 31 de julio, pero las variaciones son menores, pues, ¿ya? O sea, tenemos idea. Entonces, cuando decimos que ha habido falta de transparencia en la información, a eso nos referimos, ¿ya? Yo en una declaración puedo decir cualquier cosa, pero soy responsable de lo que digo. Y en eso ha habido una información para un lado de un tipo, para otro lado de otra, si las fechas, que era esto una licitación, era un concurso, qué lo que era. Hemos perdido mucho tiempo en disquisiciones que si se hubieran dicho de un principio, ¿sabe qué? Hagámoslo así, asá, ¿sabe qué? Nosotros no queremos que siga el servicio de salud, ¿ya? A nosotros siempre nos dijeron, y desde un principio, que si no había oferente iba a haber un trato directo como había sido todas las veces anteriores. Sí. ¿Ya? Entonces, porque por razones de ser un servicio público y otras más que son de carácter privado, según me ha expresado el director del servicio, en un servicio de salud no puede presentarse a un concurso en los términos que estaba planteado. Si bien en la intencionalidad dice arriba que estaba abierto para público y privado, ¿cierto? En la práctica, analizado jurídicamente, hay algunas disquisiciones que no permiten que vaya directamente al concurso propiamente tal. Entonces, ahí se adolece ya de ciertas dificultades, y ahí parte la génesis de toda la situación. Porque había que presentar una boleta de garantía, ¿o no, Ramón? Sí, sí. Y el servicio no puede presentar una boleta de garantía, un servicio público, ¿no? Exactamente, porque no puede tener platas emposadas en algún lugar, claro, sin usarla, porque eso sería malversación de fondos. Lo mismo presentar balances presupuestarios, ¿ya? Y algunas otras situaciones que son más bien de curso legal que dificultan. Finalmente la operación de estos establecimientos está hecho para ser tercerizado, ¿ya? Hasta este momento éramos el único servicio público que estaba en estas condiciones a nivel nacional, más 7 municipalidades que también están haciendo este mismo trabajo, ¿cierto? Pero ellos tienen la figura legal como para poder hacerlo. Y ¿por qué es complejo? Porque nosotros como servicio público tenemos algunas directrices que nos obligan a hacerlo de una manera, como parte de la función propia del servicio. Pero el programa decía que fuéramos en otro sentido, y ahí se establecían ciertos problemas en la operación, que fueron permanentes durante estos 8 años, ¿ya? Que nosotros pedíamos que quedaran explicitados en los convenios, que no se trataba de una ONG, que no se trataba de un tercero, pese a que Senama nos trataba el servicio de salud como un tercero y nos mandataba a hacer cosas que van en la línea contraria de lo que hace un servicio de salud. Entonces ahí se generaban roces, y lo que siempre planteamos es tener cómo resolver esas diferencias entre dos servicios públicos, que es el gran problema que existe en Chile. ¿Cómo trabajan dos servicios públicos juntos? Exacto. Estamos acostumbrados a dividir las cosas y que cada uno haga lo suyo, y no necesariamente eso significa mejoras. No, debiese ser al revés en todo caso, porque la unión hace la fuerza, dice el dicho. Es que Mauro, este modelo que estamos ejerciendo en Chile con los LEAM es un modelo que viene copiado de España y de algunos otros países europeos, y se chilenizó. El año 2009-2010, España hace una revisión del programa LEAM y concluye en algo súper importante que acá en Chile no ha sido tomado en cuenta, que es que todos los dispositivos sociales tienen que tener metido dentro dispositivos de salud, ¿ya? Porque de esa manera se logra optimizar los recursos y la potenciación de los resultados es mucho más evidente. Y eso es lo que, en definitiva, estos 8 años le han manejado acá en Punta Arenas por el servicio de salud ha demostrado.
la suma de factores o de profesionales del área social y psicosocial trabajando con los de salud en rehabilitación y cuidados clínicos, ha significado que tengamos una de las menores tasas de mortalidad, que atendemos a personas con mucha mayor dependencia y con mucho mayor deterioro, y lo hacemos en forma efectiva y usando recursos justos y necesarios. No necesitábamos tener agregar algún presupuesto extra, ¿ya? Incluso podemos decir que ahorrábamos recursos. Entonces, claro, si tú lo magnificas a nivel nacional, probablemente en otras partes es más complejo que el servicio de salud destine recursos humanos y recursos de tipo de insumos para este trabajo. Entonces, es allí donde se establece el problema. Nosotros acá lo pudimos hacer, ¿ya? Porque era la experiencia que traíamos del antiguo servicio de geriatría en Miraflores, ¿ya? Donde teníamos estándares más o menos parecidos a los que hemos logrado ahora. Nosotros, cuando vino el cambio, tuvimos una debacle y nuestra estadística y nuestras cosas por hacer se nos fueron a las pailas, pero rápidamente, en 3-4 años, logramos estabilizarnos y volver a los estándares que teníamos antes, que son los que nos medimos internacionalmente, con una casa de reposo, un establecimiento de larga estadía, debe tener una mortalidad anual cercana al 10 al 12%, ¿ya? Y más es complejo porque quiere decir que hay algunas cosas que no se están haciendo, ¿ya? Y nosotros en este último tiempo hemos andado entre el 12, 13%, 10, hay años que hemos tenido una mortalidad del 10%. Ahora, eso genera problemas también, porque si hay pocos fallecidos, la rotación de residentes disminuye. Entonces, es complejo, ¿ya? Porque además el dispositivo de salud, ya lo dijo muy bien en un programa que tú dirigiste la semana pasada, el ex intendente Storaker, como dispositivo único y que tenga que hacer frente a todos los problemas, se hace dificultoso si no hay una rotación de los pacientes. Y lo que corresponde allí es crear otros dispositivos de salud y sociales que estén presentes en la comunidad. Y eso es lo que se ha echado de menos en estos 8 años. Hemos hecho un trabajo que ha dado respuesta a salud, que le ha dado respuesta a lo social, pero también estamos necesitando de otros dispositivos, más centros diurnos, más viviendas tuteladas, otros establecimientos similares de menor complejidad, tanto en Natales como en Porvenir, donde la situación es más conflictiva que acá en Punta Arenas. Entonces, como dispositivo único, además le respondía al sistema judicial, y en estos momentos, ¿cierto?, cuando originalmente ese centro tenía 7 cupos para casos judicializados, en este momento tenemos 13, ¿ya? Porque también es una solución para el sistema judicial, para las personas que tienen vulneración de derechos. Entonces, cuando tú tienes un único dispositivo que le responde a tantos, empieza a ser complejo la operación. Por eso era necesario que Salud desarrollara este centro geriátrico que se está avanzando ahora más rápido de lo que se había avanzado, pese a que el proyecto lo tenemos en carpeta desde el año 2012. ¿Ya? Pero también hay que avanzar, como lo ha pedido la comunidad de Natales, en tener un centro de larga estadía, porque no es bueno que todos los adultos mayores que requieran tengan que venirse a Punta Arenas, ¿cierto?, con la lejanía de sus familiares y de su entorno. Lo mismo para Puerto Porvenir, ¿ya? Tenemos gente que está viviendo con nosotros ahí en el ELEAM, y digo nosotros, vivía conmigo, estaba, de Puerto Toro. Entonces, la dificultad para la familia para venir a verlo no es menor, ¿ya? Por lo tanto, hay que desarrollar más dispositivos, más atención al adulto mayor. ¿Por qué? Porque son los grandes necesitados en estos momentos. Cuando decimos los adultos mayores primero en la fila, a eso nos referimos. No solamente a que en la atención en el consultorio sea más expedita, sino que también en el acceso a dispositivos de tipo social, a centros diurnos que permitan que la familia trabaje durante el día y en la tarde lo pueda ir a buscar y esa persona siga más tiempo durante su vida útil o activa con la familia, y sea la familia la responsable de su cuidado, pero con ayuda. Y aquellos adultos mayores que requieran los servicios en domicilio también los tengan. Si uno hace una comparación, los dispositivos creados en Magallanes para el adulto mayor están dando respuesta solo a 1/3. Hay 2/3 que se nos están quedando fuera, y eso es dramático porque terminas compitiendo. Entonces, cuando tú
determinas que alguien ingrese al ELEAM, cuando alguien ingrese a cuidado en un centro diurno, o cuando lo vas a poner en una vivienda tutelada o haces atención domiciliaria, tienes que tener claro que hay otras 2 personas que se están quedando fuera. Y eso te obliga a ser más efectivo con los recursos, a tratar de maximizar los beneficios para que la respuesta sea para mayor. O sea, no podemos quedarnos con que tenemos un ELEAM que responde para 70 personas si los requerimientos son sobre 200 en la región. ¿Cómo era tu relación, tu comunicación con Rebeca Aguilante, la coordinadora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, o tú tenías comunicación con Juan Eduardo Rogers, que es el jefe de gabinete del Senama? Porque ayer a mí me llamó la atención que la información, el punto de prensa, las declaraciones a los medios de comunicación la dio Rogers, no la dio la directora del Senama. ¿Cómo era tu relación con ellos? No, con el Senama local en general son en términos operativos, así que nada más, ya. No hay nada más. El punto es que la institucionalidad que tiene Senama en las regiones es muy pobre. Ya. La cantidad de funcionarios que tiene es muy pobre, los tiene solo en la capital regional, solamente en Punta Arenas. Entonces, cuando tenía que haber problemas en Natales, un funcionario tenía que viajar. Está la escasez de personal que tiene el Senama local, que cada uno de los funcionarios profesionales lleva 2 o 3 programas distintos. Entonces, realmente es un circo pobre que tiene que hacer muchas cosas. Y además la institucionalidad es pobre porque la persona que está a cargo a nivel regional es una coordinadora, y una coordinadora recibe las indicaciones desde Santiago. Por eso estas decisiones que son más, que peso más importante, las tiene que tomar Santiago, ¿ya? Y las decisiones, cuando se toman lejos del territorio, normalmente no considera una serie de factores que tienen que ver con cómo nos relacionamos nosotros. Hacer radio en Punta Arenas no es lo mismo que hacer radio en Santiago. No. En Santiago no te entenderían los mensajes para el campo o las notas necrológicas, porque son una realidad local. Alguien que vive acá lo sabe, ¿ya? Por lo tanto, alguien que tenga que estar en Magallanes encabezando un servicio tiene que tener mucha más capacidad operativa y tiene que tener también mucha más independencia del nivel central. Y eso es una de las críticas. Muchas de las cosas que nosotros le hacíamos ver al Senama local, y ellos estaban de acuerdo respecto a lo que pasaba, terminaba demorándose 2, 3, 4 meses en una respuesta a nivel central, ¿ya? Problemas de calefacción, problemas con la línea de gas, problemas de distintos tipos de reparaciones que hay que hacer, terminaban tomándose en Santiago, muy lejos del local, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes problemas de calefacción, cualquiera de nosotros sabe que es una urgencia en Magallanes. En Santiago no, porque alguien puede ponerle un par de mantas más a la cama, o poner una estufa a gas, una estufa parafina, y se soluciona en parte, pero eso no es la respuesta que nosotros esperamos para Magallanes. ¿Crees que tienes confianza? ¿Tienes confianza? ¿La conoces a la ONG Mare Nostrum, que es la que se va a hacer cargo del ELEAM? No, desconozco totalmente. Solo la información que me han hecho llegar por distintas vías, conocidos y personas anónimas en torno a cómo están trabajando en distintas partes. Entonces, los he mirado, pero no quiero tener un juicio valórico de alguien que no conozco. Me parece que sería muy irresponsable de mi parte, pero como dice el dicho, si el río suena... Ayer se dijo que no se va a despedir a ninguno de los funcionarios del ELEAM. ¿Tú crees que eso va a ser así finalmente? Mira, cuando tú haces una licitación y quieres buscar justamente eso lo pones dentro de las bases. Aquella empresa que quiera tener el resguardo de los funcionarios sobre un 70 o un 80%, tiene que darle margen de que pueda poner otras personas. Obviamente va a tener un mejor puntaje. Lo vimos hace poco en la licitación del Casino de Puerto Natales. Si tenía más del 70% de los funcionarios que se mantenían, tenía mayor puntaje que aquella que no lo hacía. Por lo tanto, esa es la intencionalidad. Eso fue lo que le pidió en mayo de este año, en marzo y en mayo de este año, el sindicato al Senama, y claro, nunca respondieron esas solicitudes, y efectivamente no estaban consideradas en el convenio ni en la licitación. Por lo tanto, no tiene ninguna obligación la empresa de hacerlo. Por lo tanto, la posibilidad real solo se va a dar si efectivamente cumple o no al final del proceso, ¿ya? Muchos funcionarios han estado en protesta, han reclamado justamente contra esto, y tienen claro que es uno de los costos que van a asumir. Nadie quiere partir con gente que se ve conflictiva.
Ya, en todo caso, ayer la Seremi subrogante de gobierno Lil Garcés dijo y dio la garantía de que se van a mantener los funcionarios. Yo entiendo que si no es en el ELEAM, en el servicio de salud, no van a perder un trabajo. Sí, el servicio de salud se comprometió a tenerlos con estabilidad laboral hasta el 31 de diciembre de este año. Ya, o sea... Y en eso yo creo porque... trabajo en el sistema, entonces cuando se hace un contrato y se pone hasta el 31 de diciembre es porque el director va a velar por eso, de allí para adelante viene la incertidumbre. Ya, o sea, la garantía es hasta fin de año, para los próximos 5 meses. La garantía del servicio de salud para con los funcionarios es hasta el 31 de diciembre. Ya, no es una tremenda garantía entonces, pues o sea, sí, vas a tener pega segura de aquí al 31 de diciembre y ahí se verá, ha pasado tantas veces, en tantas administraciones, en tantos gobiernos, en tantos años, ¿no? Que no siempre finalmente después continúan. Eso yo creo que es el temor de los funcionarios. Claro, ¿no? Y como muchos me dicen, ¿cierto? Lo que cambia en la operación de este ELEAM de Magallanes versus los otros ELEAM, que el personal técnico disminuye. Ya hay bastante menos técnicos paramédicos y sí hay muchos más cuidadores. Entonces me decía una de las cuidadoras, ya, a mí me conocen los residentes, yo sé lo que tengo que hacer, pero si van a llegar 2 o 3 personas acompañándome en el turno y no van a saber, a la que le van a estar preguntando cómo hacerlo es a mí. Los adultos mayores me van a reconocer a mí y me van a preguntar a mí. Entonces, claro, yo voy a tener mayor responsabilidad, mayor trabajo, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque soy continuidad y porque tengo que seguir. Cuando uno mira el cargo de las cuidadoras, es el cargo que más complejidad tiene en la zona, porque recién el año pasado empezaron a formarse cuidadores. No hay una institución, una OTEC o un centro formador que esté sacando este tipo de profesionales. Entonces los que hay son personas que han estado cuidando en sus domicilios, han hecho algunos cursillos como para poder tener esa expertise. Pero si uno lo compara con el mercado, por ejemplo, una persona como las que se ha formado en el ELEAM quiere trabajar en forma particular, va a ganar más del doble de lo que significa trabajar ahora en el mismo ELEAM, sí, o en una ONG, que es una de las cosas que nos pasaba a nosotros. Muchas de estas personas constituían grupos de trabajo y atendían pacientes en forma particular, a veces solamente en la noche, 2 o 3, y con eso lograban tener un sueldo mejor que el que nosotros planteamos. Entonces, cuando compites a nivel de mercado, obviamente va a ser problema, ¿ya? Es ese cargo, el de cuidador y el de manipulador de alimentos, los más complejos de llenar. Es de que no son los profesionales, sino que son los mandos medios, por así decirlo, las personas que desarrollan oficios son los más complejos de llenar en una institución como la nuestra. Por lo tanto, también, si la empresa no tiene un plan de reclutamiento, no busca adecuadamente, va a ser un punto complejo, y se lo hemos hecho ver a Senama desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y esa es una de las razones también por la cual nosotros preferíamos tener una mayor profesionalización de los cuidados a través de tener técnicos paramédicos contratados. ¿Por qué? Porque si bien dan los cuidados también que hace un cuidador, también le agregábamos expertise, porque era una persona que podía tener otra forma de controlar a los adultos mayores, especialmente cuando hay mayor deterioro. Entonces, claro, eso es lo que se resiente y eso es lo que se complejiza. ¿Estás defraudado, Ramón, con lo que ha sucedido? En términos personales, estoy cerrando una etapa. Creo que haber hecho operar el primer centro de estas características con todo en contra el año 2011 y haberlo llevado por los caminos en que estamos puede ser satisfactorio para muchos, pero la forma en que se cierra este capítulo, para mí, en lo personal, como magallánico, es defraudante, en primer lugar. En segundo, en lo profesional, no haber podido tener la capacidad. Fui el primero que abrió el centro y tomó posesión de lo que había que hacer. Creí que iba a tener el privilegio de ser el que entregara la llave al que siguiera, porque creo que así debe ser. Y estaba dispuesto a hacer un acompañamiento por más tiempo mientras la nueva ONG se hacía cargo. Pero bueno, otros decidieron que no fuera así. Yo creo que ahí están las problemáticas. Mucho de lo que se ha dicho, mucho de lo que se ha hecho está personalizado en cómo yo trabajo, y hay gente que no separa el profesional del político, del gremialista o de los distintos roles que yo tengo. Tú me dijiste, a varios ex. Sí. ¿Ya?
Yo tengo claro, y lo tenía muy claro, que a las 8 de la mañana, cuando abría la puerta y entraba al establecimiento de larga estadía, yo era el médico y el jefe, y eso me obligaba a cumplir roles que a lo mejor de repente iban reñidos contra lo que yo pensaba políticamente o lo que yo pensaba desde lo gremial, pero tenía que hacerlo. En cada lugar donde uno tiene que estar, tiene que cumplir lo que debe hacer. Entonces, hay gente que no es capaz de separar los roles que uno cumple en la vida y ven siempre intenciones políticas frente a trabajo que es netamente técnico, ¿ya? Y el trabajo que yo hice en el establecimiento de larga estadía fue eminentemente técnico, propositivo. Nosotros teníamos un trabajo con los profesionales y técnicos en el sentido que siempre saber qué es lo que estaba pasando. Yo lo resumí en una frase: todas las cosas que hacemos bien tenemos que saber por qué las hacemos bien para poder replicarlas, y las cosas que no nos salen bien tenemos que tener claro por qué no nos salen bien para poder hacer los cambios. Yo creo que eso es la base de cualquier trabajo que uno realiza, ¿ya? Y eso fue la forma en que yo transmití a todos. Todos tienen que, no podemos ponernos un día lleno de patas de conejo o herraduras para que las cosas resulten. Tenemos que tener claro que nosotros tenemos que hacer las cosas bien y a la primera con los adultos mayores. No nos podemos dar el lujo, cuando hay pocos recursos, cuando la posibilidad de ingresar a otros es poco. Nosotros tenemos la obligación ética y moral de hacerlo bien, porque esas personas nos necesitan y nos necesitan ahora, ¿ya? Una de las cosas que nosotros avanzamos en identificar son lo que llamamos las brechas, y las brechas por este problema que te digo, que la baja cobertura que tienen los programas de atención al adulto mayor en la región lleva a que los retrasos en salud signifiquen que estamos interviniendo 4 o 5 años más tarde de lo que debería haberse hecho, y en lo social estamos llegando con políticas públicas 10, 15 años más tarde de lo que debían haberlo recibido. Entonces, allí nace el imperativo por hacer las cosas bien desde el primer momento y no improvisar ni estar haciéndolas de manera paulatina, ¿ya? Por eso yo pensaba que este cambio tendría que haber sido mucho más consensuado, mucho más trabajado, porque es un momento complejo para todos, para las instituciones, para los sistemas de salud, para los sistemas sociales, para el mismo Senama, para el mismo Servicio de Salud, y en especial para los residentes que están allí y sus familias. Ramón Lobos, médico geriatra, exdirector de Leliam y consejero regional, por cierto. Muchas gracias, Ramón, por responder nuestra llamada y esta conversación, ¿eh? Gracias a ti por tu permanente preocupación por lo que estaba pasando allí. Creo que era importante y necesario siempre estar informando a la comunidad. Nosotros nos preocupamos siempre de hacer cosas, pero nunca quisimos hacer tanto aspaviento de lo que hacíamos. Pero nos dimos cuenta que la gente y las personas que viven acá en Magallanes se dieron cuenta de lo que efectivamente hacíamos. Y eso es importante para nosotros hoy, al momento de cerrar un ciclo. Chao, Ramón, que esté muy bien. Buena jornada. Chao, que esté muy bien. Chao, hasta luego. Igualmente, chao. 10:08, me voy rápido a la pausa, volvemos.